Hola, ¿cómo estás? Pues estamos listos para hacer el inicio de la lectura de creencias. Recuerda que esto tiene que ver con que revises tus vidas pasadas, que revises las lealtades que tienes con tus familiares, pero sobre todo el nerviosismo que estás viviendo ahorita a través de esta contingencia. Lo importante es que encuentres tu valor y pues bueno, aquí vamos. Sé lo que es y lo que se siente confiar en tiempos de crisis. Sé cómo ver la situación de mi México como la ve el Creador. Sé cómo confiar en el Creador en tiempos de pandemia. Morí en una pandemia. Si tu respuesta es sí, hay que resolver vidas pasadas. No vas a quitar el hecho de que hayas muerto en vidas pasadas, simplemente vas a resolverlo para que no sigas teniendo esa experiencia desde el miedo en esta vida. Sé cómo confiar en el Creador en contingencias. Debo vivir en crisis para evolucionar. Debo vivir en crisis para ser mexicano. Debo sufrir por dañar a la madre tierra. Debo sufrir para sanar a la madre tierra. Debo enfermarme para sanar al mundo. Tengo que vibrar con la enfermedad para honrar a mi familia. Tengo que vivir en crisis por ser mexicano. Soy parte del miedo de la pandemia. Debo vivir con miedo en la etapa de contingencia. Contingencia significa pobreza. Contingencia significa muerte. Debo enfermarme para ser abundante. Debo enfermarme para sentirme valioso. Sé cómo ser abundante en tiempos de crisis. Sé cómo elegir abundancia en tiempos de crisis. Sé cómo tomar abundancia en tiempos de contingencia. Sé cómo vivir en salud en tiempos de enfermedad. Debo vivir en escasez para ser empático. Debo sufrir como sufre el mundo. Debo sufrir como sufre México. Debo sufrir como sufre la humanidad. Debo sufrir como sufren mis familiares. Soy vulnerable al COVID-19. Tengo miedo a enfermarme de COVID-19. Tengo miedo a morir por COVID-19. Tengo miedo a morir durante la pandemia. Sé cómo aceptar las decisiones de mis seres queridos. Respetar las decisiones de mis seres queridos me excluye. Sé lo que es y lo que se siente que mis seres queridos puedan sobrevivir sin mí. Sé cómo respetar el libre albedrío de los mexicanos y el mundo. Acepto la grandeza del ser humano. El COVID-19 es mi enemigo. El COVID-19 me separa de mis seres queridos. Sé lo que es y lo que se siente conectar con mi ser superior en tiempos de crisis. Sé cómo conectar con las células de mi cuerpo. Sé cómo hablar con las células de mi cuerpo. Sé cómo fortalecer mi sistema inmunológico. Sé cómo sanar mi cuerpo. Sé cómo vivir en salud. Sé cómo vivir con alegría en tiempos de crisis. Sé cómo vivir con salud en tiempos de contingencia. Sé cómo vivir en salud en pandemia.
Sé cómo crear oportunidades en tiempos de contingencia. Las pandemias matan a mi familia. Me enfermo para ser solidarios con mis seres queridos. El universo tiene la sabiduría para sanarse a sí mismo. Las pandemias me quitan el poder personal. Si pierdo el control de mi vida en tiempos de pandemia, me muero. Sé cómo soltar el control y vivir en abundancia en tiempos de pandemia. Sé cómo soltar el control y vivir en salud en tiempos de contingencia. Sé cómo llevar mi vida en paz en tiempos de contingencia. Sé cómo identificar mi valor en tiempos de contingencia. Sé cómo identificar mi valor en tiempos de crisis. Sé cómo ser fuente de inspiración en tiempos de contingencia. Sé cómo aportar valor en tiempos de contingencia. Sé que mi verdadero valor está en lo que soy y no en lo que hago. Sé cómo aceptar y honrar mi vida. Sé cómo valorar mi vida. Sé cómo inhalar mi vida. Sé lo que es y lo que se siente apreciar mi vida. Sé cómo ver todas las posibilidades de felicidad en mi vida. Sé cómo inhalar la vida con salud. Me siento oprimido por la vida. Me siento limitado por la vida. Me siento limitado o reprimido en mi vida. Sé cómo inhalar amor propio. Sé cómo inhalar el amor del Creador. Pues bien, estas son solo algunas de las cuales pudimos identificar el día de ayer Gerardo y yo. Y bueno, esperemos que te sean de utilidad. Recuerda, cualquier duda con respecto al cambio de creencias, no olvides preguntar en los chats. Si hay alguna en la cual te sea muy complicado o difícil cambiarla, pues también acércate con nosotros, coméntalo en el chat y créeme que entre todos haremos un cambio para lo cual podamos atravesar esta contingencia desde nuestro valor, nuestra grandeza de ser. Gracias, te mandamos muchísimos besos y muchísimos abrazos. Mega talento.